Esto es After Macho. Un podcast sobre masculinidades, género y diversidad. Te invitamos a dialogar y pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez y Luis Ábalos. Y vamos a compartir un momento After Macho. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo? A ver, un poco basándonos en los comentarios o cuando hacemos encuestas por Instagram, lo que muchas personas nos dicen. A veces una pregunta que se reitera es: ¿y qué se hace con los varones que ejercen violencia? Nada, para mí tienen que ir presos y listo. No hay solución para las masculinidades violentas. Bueno, esa es una de las posibilidades y sin negar que actúe la justicia y que vayan presos o que se aplique la pena que se tenga que aplicar, la pregunta es, pero ¿y pueden cambiar? No, porque están enfermos. Esa es otra de las respuestas habituales. Vamos en el capítulo de hoy entonces a tratar de despejar un poco esto y tratar de ver qué es lo que se está haciendo con los varones que ejercen violencia. Sabemos que la única solución para los varones que ejercen violencia no es necesariamente ir presos, aunque si la justicia actúa de esa manera, imagino que será lo correcto. Sabemos que no están enfermos. Sí, y es complicado pensar la violencia como enfermedad. Más bien solemos decir son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Exactamente. Es decir, reproducen los mandatos patriarcales. Esa es la idea, ¿no? Entonces, lo que nos proponemos para el capítulo de hoy es hablar justamente de dispositivos que trabajan con varones que tienen denuncias por violencia de género y que buscan de alguna manera restaurar estas situaciones. Entonces, para esto invitamos a dos personas. Uno es el licenciado David Levy, que trabaja en probation y en suspensión de juicio a prueba tanto en el gobierno de la ciudad como en espacios de justicia restaurativa fuera de este ente. Y la otra invitada es la licenciada Daniela Viña, es psicóloga, directora municipal del espacio de abordaje integral con masculinidades de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Entonces, les preguntamos a Daniela y a David qué son los dispositivos para varones que ejercen violencia y cómo funcionan. En principio, para introducirnos en los espacios de intervención específica con los varones que ejercen conductas violentas, me parece importante poder señalar que estos espacios surgen inicialmente, ¿no?, en la década del 70 en Estados Unidos, y que surgen en un contexto de reclamo de los movimientos de mujeres y de los feminismos en relación al pedido de protección de aquellas mujeres que estaban denunciando a los varones. Y que en ese contexto y bajo la lógica de la protección es que empieza a pensarse y diseñarse e implementarse espacios de trabajo con aquellos varones que eran denunciados por sus compañeras. Por lo tanto, estos espacios no son nuevos. En nuestro país las primeras experiencias vamos a ubicarlas a inicio de los 90, pero sí, históricamente, fueron cuestionados muchas veces en relación a su utilidad, a su pertinencia, a su eficacia. La realidad es que en la actualidad no cabe dudas de que cuando estamos pensando en políticas integrales de abordaje de las violencias por motivos de género, es necesario involucrarnos, generar y promover espacios de trabajo con aquellos que ejercen la violencia. Cronológicamente podríamos decir que desde el comienzo todos los esfuerzos estuvieron dispuestos a proteger, asistir, orientar y acompañar a aquellas personas, mujeres, identidades feminizadas, niñeces y adolescencias que eran sujetos de la violencia de estos varones. Y está claro que es por donde debíamos comenzar. Sin embargo, si nos detenemos ahí, hay algo de la causalidad de la violencia, de quien genera, promueve, reproduce y ejerce la violencia, que queda con un margen de intocabilidad, ¿no? Esa pregunta para nosotras fue una pregunta clave. Si no nos involucramos con quien ejerce la violencia, ¿no hay algo de la intocabilidad de los varones propio del sistema patriarcal que estamos sosteniendo? Ahí, en función de esa pregunta, ¿no?, el por qué y los para qué un sujeto ejerce violencia,
nos fueron motivando a dar lugar a un espacio de intervención específica con aquellos que ejercen la violencia masculina hacia las mujeres. Entendemos en este punto que era necesario darnos el desafío de poder comprender, intervenir y abordar a aquellos que ejercen la violencia, entendiendo además fundamentalmente que no podíamos seguir delegando en el sistema de justicia la respuesta o la resolución a un grave problema social. Probablemente todos y todas coincidimos en que las violencias por razones de género son un grave problema social. Sin embargo, la única respuesta en relación a quien ejerce la violencia era una respuesta punitiva, jurídica, legalista, y probablemente muchos y muchas vamos a coincidir en que el sistema punitivo y el sistema judicial es un sistema patriarcal. Por lo tanto, entendíamos que teníamos que poder empezar a darnos respuestas creativas y alternativas al abordaje con quienes ejercían la violencia. ¿Las medidas judiciales son necesarias? Sí, claro, no hay duda de eso. Sin embargo, los escenarios actuales nos demuestran que esa intervención no es suficiente, que había un espacio más que era necesario generar para poder empezar a interpelar, a deconstruir, a transformar la relación que existe entre las masculinidades y la violencia hacia las mujeres. Me gusta esto que dice Daniela porque me parece que va un poco en contra de estas posturas de pensar que la única solución para los varones violentos es la salida punitiva, es que estén presos o considerarlos que son enfermos, ¿no? Como que me parece que hay algo más que podemos hacer porque sabemos que no necesariamente una persona que ejerce violencia es una persona que está enferma. Sí, y justamente pensando que la violencia que se ejerce es algo que se aprendió, habría que encontrar los modos de desaprender eso y aprender nuevas formas de vincularse no violentas. En ese sentido, parece que tanto David como Daniela tienen mucho para contarnos. El dispositivo de probation o suspensión de juicio a prueba, en principio, funciona en pos de resolver una situación judicial que comenzó con una denuncia por violencia de género. Este dispositivo trabaja esa temática de manera transversal con diferentes grupos, comúnmente de varones, que han sido denunciados, en este caso por una denuncia dentro de lo que es la temática violencia de género. En el caso puntual de nuestro programa, la función principal es la de reparación. La idea es, a partir de, en este caso y en este taller, de 12 encuentros de 2 horas cada encuentro semanales, donde el grupo que comienza es el grupo que va a terminar el mismo taller, intenta trabajar una perspectiva y un espacio de reflexión, no solo y no en particular con respecto a la causa de la denuncia, y tampoco apunta a una búsqueda de culpabilidad o inocencia de la persona, sino que la idea fundamental es poder generar un registro de las acciones que todas las personas tenemos y hacemos en nuestra vida cotidiana, que pueden estar ligadas a una situación o un vínculo violento o agresivo, pero que la importancia puede recaer en cómo esas acciones se han aprendido y qué opiniones, qué nociones tenemos sobre estas acciones, pura y exclusivamente. Entonces, si bien el taller funciona como una medida para trabajar la denuncia, la visión que nosotros tenemos es que muchas veces una denuncia en ese sentido puede ser el fin de un conflicto, y que todo lo vincular que queda por detrás, que todas las concepciones que yo pueda llegar a tener sobre cómo debo actuar yo, cómo deben actuar los demás, no se analizan. Entonces la idea de este programa es trabajar esas creencias, el modelo mental sobre cómo debo ser, qué se espera de mí, qué debo hacer, qué no debo hacer, y cómo trabajar en la posibilidad de, en ese caso, cambio, ¿no? Me gusta esto que dice David respecto de la reparación en esos espacios, ¿no? Que va justamente de repreguntarnos o cuestionar las prácticas cotidianas. Sí, y justamente esto de que la denuncia no puede ser un fin, pero también puede ser la puerta que se abre para iniciar toda esta reflexión y todo este cambio, porque sabemos que porque alguien sea denunciado o incluso vaya preso, con eso no es que va a cambiar. Claro, y además, ¿qué solucionamos? Simplemente
o sea, por supuesto que hay una solución, ¿no? Pero también está bueno esto de pensar que un espacio como el que se plantea acá es un espacio que nos permite una psicosocioeducación, es decir, repreguntarnos, repensar, cuestionar y que sea el fin del conflicto, pero también con un aprendizaje o un desaprendizaje de otras prácticas para reconstruir otras formas. Los consultantes de estos espacios de intervención específica son varones, la mayoría de ellos denunciados por el ejercicio de alguna de las formas de violencia contra las mujeres que están tipificadas en la ley. Por lo general, entonces, los varones llegan a estos dispositivos de intervención específica con una profunda sensación de malestar porque viene anudado con una lógica de castigo. Previamente, la mayoría de ellos ha recibido medidas cautelares de prohibición de acercamiento, de exclusión de sus hogares, y en ese contexto son derivados a estos espacios. Esto es lo que sustenta que previo a la incorporación al dispositivo grupal hay todo un trabajo de primera escucha, de intervenciones previas, donde el equipo no solo toma conocimiento de la situación a partir de la cual este varón llega a la situación por la que es denunciado, sino también poder establecer, cuál es la relación a la violencia, los parámetros de registro de su conducta que tiene y además ir promoviendo en él cierta motivación para el cambio, una adhesión al espacio, ya que, a diferencia de otros varones que pueden llegar a estos espacios como una instancia de demanda espontánea, ¿no?, de pregunta sobre sí mismos, de registro personal de su propia violencia a partir de la cual buscan ayuda, la mayoría de los varones que llegan no lo hacen por una motivación propia, sino más bien en el contexto de un orden judicial. Creo que es importante plantear como la diferencia entre un espacio y otro, ¿no? El que plantea David y el que plantea Daniela, porque en el que plantea David, las personas que llegan, me parece que lo que tienen en común igual es que en ambos espacios los varones llegan por denuncias, o sea, es decir, por una orden judicial, no por motus propio, lo cual ya marca una entrada diferente al espacio. Totalmente, sí. Y que en el caso de lo que nos contaba David, no se saben los motivos de las causas, es decir, no se conocen lo que dicen las causas de las personas que están denunciadas, salvo que quien esté ahí quiera compartirlo, quiera comentarlo, y en ese caso también se va a conocer su versión de la situación. Claro, y en el otro caso, en los dispositivos o los grupos de los que habla Daniela, sí llega el oficio judicial y sí llegan las denuncias, o sea, hay mayor información de cuál fue el hecho denunciado, ¿sí? Sí, esto de la manera en la que llegan las personas hace a la forma de estar y habitar el espacio. Bueno, vamos a escuchar a ver qué tienen Daniela y David para decirnos respecto de qué sucede con estas personas en estos lugares. Como toda situación de cambio y entendiendo que es un proceso por el cual las personas pasan obligadas, tienen resistencias. Todas las personas que comienzan tienen resistencias. Por un lado, más que nada porque hay un miedo, un prejuicio a, por un lado, ser juzgados con lo que se dice. Por otro lado, es difícil comprometerse e identificar un proceso de cambio de ciertas conductas que por ahí uno trae aparejadas y naturalizadas durante mucho tiempo en la vida. Entonces, creo que la mayor resistencia es a encontrarse con uno mismo en ese espacio. Pero por suerte, a partir del desarrollo, lo interesante es que hay una adherencia positiva y que las temáticas se van analizando y que nos empezamos a correr un poco de ese lugar de lo que se está diciendo me lo están diciendo a mí, y podemos armar una estructura y un encuadre donde las personas entendemos que se sienten respetadas, valoradas, escuchadas, sobre todo, y con esta posibilidad de modificar ciertas cosas, ¿no? Porque a veces lo que nos sucede con esta temática también es que no hay mucho lugar al error, a la equivocación, no hay mucho lugar real a la posibilidad de cambio, ¿no? Sobre todo a generaciones más grandes. Entonces este espacio es un espacio que da la posibilidad de eso, de trabajar, de conocerse nuevamente y de asumir qué cosas son interesantes y posibles de cambiar e importantes de cambiar, y qué cosas por ahí se pueden sostener pero de otras maneras, ¿no? Entonces lo importante de las temáticas es que abran todos estos juegos. Así que si tuviese que expresar cómo sucede, creo que van desde la resistencia a la adherencia en un proceso interesante.
Bueno, la diferencia por ahí que encontramos en estos dispositivos también es que Daniela plantea que se trabaja en ese espacio teniendo en cuenta 3 ejes particulares. Sí, y ella dice, se trabaja sobre la violencia en sí, o sea, qué es la violencia, se trabaja sobre cómo estos varones han aprendido esas conductas violentas y finalmente se trabaja sobre sus recorridos de vida, sobre sus situaciones, a veces haber transitado niñeces violentas, hogares violentos y situaciones traumáticas que de pronto, si bien no justifican el ejercicio de la violencia, están ahí y son cosas que es interesante elaborar, trabajar. Ahí tenemos un dispositivo dispuesto a la reelaboración de ciertas cuestiones propia de la vida de estos varones. Entonces, en la tensión que se produce entre estos 3 ejes, como si fueran los mechones que conforman una trenza, vamos trenzando unos con otros en ese trabajo que realizamos y que tiene, ¿no?, en el horizonte que cada uno de ellos pueda eliminar la conducta violenta y también darse a sí mismo la posibilidad de reflexionar todo el tiempo cómo llegó a ser este varón que es. Me parece que lo que escuchamos acá y lo que tienen en común estos distintos dispositivos es que las personas, como no llegan por motus propios sino por una denuncia, la resistencia está inicialmente puesta y muy presente, pero que en ambos espacios lo que termina pasando es que como el espacio genera una contención, una escucha, la posibilidad del diálogo y de circular la palabra, esta resistencia se va como diluyendo en el tiempo y se pueden trabajar otras cuestiones mucho más profundas. Exactamente. Les agradecemos muchísimo a Daniela y David por las respuestas, por toda la información compartida, y también queríamos compartirles líneas telefónicas a las que se puede recurrir, a las que los varones pueden recurrir, porque si bien, como recién decíamos, todos estos espacios fundamentalmente trabajan con personas que vienen derivadas de la justicia, también alguien que tiene la inquietud de modificar sus conductas violentas, un varón que tenga esa inquietud, puede dirigirse a estos espacios, que en el caso de Ciudad de Buenos Aires... Sí, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires tenemos una línea que es de asistencia a varones que han ejercido la violencia, que depende de la Dirección General de la Mujer y es para varones mayores de 18 años y lo pueden buscar directamente en la página desde la Dirección General de la Mujer, o también hay un mail que es asistencia-varones-dgmug@buenosaires.gov.ar y un número que es 5030-9740, interno 1210. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires está la línea Hablemos, que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es la línea 221-602-4003. Y en otras localidades, en otros lugares de la Argentina, sugerimos que quienes tengan inquietud de trabajar estas cuestiones se dirijan a los municipios. Exactamente. Y que si de repente vos estás registrando que tenés alguna dificultad, que te está pasando esto, que no sabes cómo manejar esa situación donde crees que estás ejerciendo la violencia, está bueno que sepas que hay lugares donde pedir ayuda y donde vas a ser escuchado también. Esto es After Macho y te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando la masculinidad. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en Spotify.